Sufre el sistema defensivo de Junior y yo creo que sufre todo el equipo y se genera un cortocircuito futbolístico por tener a un jugador a tantos metros del arco contrario y jugando por la banda, porque si bien él tiene energía, él derrocha mucho entusiasmo, está bien físicamente, es joven, pero yo creo que por el centro él luce mejor, indudablemente. Es que hay que al pan, pan y al vino, vino. Eso está clarito en la Biblia, don Armando. ¿Y por qué se pone a inventar? ¿Por qué si tienes un jugador tan desequilibrante como el señor Páez, que tampoco no ha tenido una buena campaña que digamos, pero es un jugador bueno, que... un mal remate sí, pero comenzó muy bien. Y de todas maneras, en la parte numérica, estrictamente numérica, él ha entregado buenos resultados y buenos dividendos porque él por lo menos, si revisamos los números, él salva su pellejo. Él si quiere hacerla fácil porque él salva su pellejo porque él anotó 4 goles en el campeonato y 3 en la Libertadores, que son 7 y no son tampoco unos números desastrosos para un delantero, ¿no? Para nada. Pero no son los peores números tampoco. Es más, fue el segundo goleador de Junior detrás de Carlos Vaca, que hasta el momento, sumando los 2 torneos, lleva 10. Por eso lo aclaro, el señor de las Águilas Doradas, el señor Páez, el águila que vuela más alto, así le decimos nosotros. Viene, hace gol, marcó. Señor, ¿por qué si tienes un jugador con esa categoría que tiene ese señor, por qué usted lo va a poner retrasado para poner al señor Carlos Vaca en punta, que solitario, no hace nada? Solitario. No hace nada, señor. Bueno, sin embargo, en este último partido hizo, porque por lo menos estuvo atento a los errores del portero Villalpando. Por lo menos a Vaca lo vimos inquietar, por lo menos a Vaca lo vimos profesional, lo vimos metiendo, lo vimos enjundioso, lo vimos en esa tónica, en ese jugador cacho adentro que conocemos de Carlos Arturo Vaca. Es la mejor versión de Carlos Arturo Vaca, la hemos visto afortunadamente en este último partido, a pesar de que el Junior como colectivo nunca funcionó. Es que Vaca tiene eso, Vaca es un jugador desequilibrante, pero Vaca no marca gol, no marca, no suma. Si suma es porque se lo ponen ahí en la raya para que medio lo toque y entre la pelota, pero no es un jugador que yo veo que encime, encare y patee con esa categoría, con esa decisión que tiene que caracterizar a un delantero. Por ahí leí un eso en algunos partidos, por ejemplo ante Once Caldas lo vimos así con ese rendimiento flojo, pero vuelvo y digo, yo creo que en este último partido mejoró Carlos Arturo Vaca. Para mí fue Armando, el que se salvó realmente de la debacle futbolera del pasado jueves. El tema no es que Vaca esté jugando mal, que no haga gol. El tema es que, ¿por qué si tienes 2 jugadores que te están de pronto desequilibrando el equipo contrario en la parte defensiva, por qué lo vas a poner a uno delante del otro y el otro lo vas a retrasar más, y el otro también puede buscar penalti como lo hizo? Y lo pusieron a cobrar y lo cobró, y lo cobró bien cobrado. Con una gran categoría. Por ahí leí un comentario, una entrevista que le hicieron al señor Biafara. ¿Previo al juego o después del juego? No, después. Previo. Después. Biafara dijo unas palabras que no me acuerdo yo. Dígalo usted. Que al Junior le faltó mística. Mística, dijo el señor. Y Quintabani, ahora que lo recuerdo también, después del partido, de las poquitas palabras que le hemos escuchado, dijo que a Junior le faltó viveza. Dio a entender que era un equipo ingenuo y efectivamente en el último partido lo fue. Bueno, jugó como principiante. Junior se portó como se debieron portar los Jaguares, porque es un equipo que apenas tiene 9 años de fundado, mientras que Jaguares sí jugó a lo copero y sí se portó como debió haberse portado Junior. Yo creo que se intercambiaron los papeles el pasado jueves aquí en el Estadio Metropolitano. Es que el Junior ya se veía venir. Yo siempre dije que el Junior perdería con un equipo más grande. Yo dije, pero igual no descartaba de que saliera con alguna chorre baba, pero y ahí apareció. No hay duda que el peor partido lo jugó el jueves. No, ha jugado muchos partidos malos. Pero yo hablo de la Copa Libertadores. El peor de todos, con todo y que anotó 3 goles, con todo y que estuvo hasta el minuto 86 clasificado, lo jugó el pasado jueves. ¿Dónde apareció el señor Giovanni? Todo el mundo se está metiendo con Vaca y todo el mundo, pero ¿dónde está el señor Giovanni? Ese es otro jugador que debemos hablar. De Barranquilla no apareció, y eso es lo que siempre le he criticado. En los malos momentos donde tiene que aparecer el líder,
no apareció. No apareció Se ni perdió. en la cancha ni fuera de ella. Parecían de los hechiceros esos que cogen y hacen más y se pierden. De ¡Guau! pronto apareció de manera negativa el martes, no permitiendo que los jugadores le hablaran al periodismo luego de ese incidente casual del que, por cierto, yo no quise hablar en la semana. Ajá, y Bueno, porque no los tuve jugadores tampoco la le hacen- oportunidad, porque- pero porque igual los no jugadores quería le hablar hacen del caso. tema, pero creo que lo voy a tener que hacer de todas maneras. Porque los jugadores le hacen caso. Porque, ¿Por porque qué? mire lo que pasó, y A ver. oyentes, miren lo que pasó. A ver, hable, por ver. Resulta y pasa que llegó una colega, Ajá. una Es niñita, bonita. una niñita ¿Bonita o? bastante hermosa debe Sí, sí. ser, lo más seguro. Bueno, lo más seguro, bueno. Lo Es más que seguro, Ajá. de nombre Stephanie Uribe, doy el nombre, Stephanie Uribe. Ah, sí, creo que es bonita, sí. Creo que la conozco. del canal El Tiempo de E.T., pero no el extraterrestre, canal No, El Tiempo. Yo sé. Yo sé. Bueno, la colega Stephanie Uribe estaba en el entrenamiento del Junior de Barranquilla, justo quería recoger algunas impresiones, pero en ese momento se aparecieron 6 o 7 integrantes de la barra Frente Rojiblanco. Entonces a ella eso le llamó la atención, le pareció periodístico, entonces le dijo a su asistente, a su camarógrafo: oiga, ¿podemos grabar esto? ¿Podemos registrarlo? Que es algo periodístico y que está llamando la atención, porque llegaron estos muchachos del Frente Rojiblanco a agitar, a los del prender la Junior. hoguera en el entrenamiento, seguramente pidiendo mayor esfuerzo de los jugadores en la cancha y, por supuesto, la salida de Oscar Héctor Quintabani. Y tras esto, tras esta casualidad, tras esta coincidencia, los jugadores decidieron decretar la ley del hielo. No quisieron hablar. El único que habló un poquito fue Quintabani, e inclusive le dijo algunas cosas para mí desobligantes a la periodista, diciéndole que eso quedaba en la conciencia de ella, que si ella había sido la que había convocado a los muchachos del Frente Rojiblanco y les había dicho que se reunieran ahí a las afueras de la sede de Conbarranquilla en Solinilla, le echó la culpa. para agitar a los jugadores y para inestabilizar y pedir la salida de Oscar Héctor Quintabani. Esas son cosas que son traídas de los cabellos, que son absurdas, y yo creo que ahí Giovanni Hernández fue un líder negativo por esas cosas, por decirle a los jugadores que no hablaran. ¿Y dónde está la responsabilidad de Giovanni Hernández? ¿Y dónde está la retribución a esos 150, 200 hinchas que a comienzos de año protestaban y exigían la permanencia de Giovanni Hernández en Junior? ¿Y dónde está la confianza que le tuvo Arturo, el señor Fuachar Abdala, cuando desautorizó a su hijo, que por cierto casi renuncia, Y hubiera renunciado. Yo salí con la... yo diciéndole que él pagaba la diferencia que había entre lo que le quería dar Arturo y lo que pedía Giovanni. ¿Dónde está esa confianza y dónde está, digamos, ese apoyo moral y deportivo de Fuachar sobre Giovanni Hernández? Eso se va completamente al zafacón, se va a la caneca de la basura totalmente, porque Giovanni Hernández no ha respondido ni en la cancha y ha respondido mal fuera de ella. ¿Dónde está ese liderazgo en la cancha, por ejemplo, cuando el partido está 3-2, para esconder la pelota, para mandar el balón al banderín de tiro de esquina, para tocarla, para defenderse con la pelota? Ahí es donde aparece un líder. ¿Ustedes creen que Carlos el Pibe Valderrama en la cancha hubiera permitido que a Junior le empate en ese partido? Hubiera mentado la madre a todos los jugadores de una vez enseguida. Lo hubiera puesto No, cada uno en su lugar. pero eso no hubiera pasado jamás, porque él sí hubiese sabido darle trámite al compromiso a esos últimos 10, 12 minutos. Estoy hablando si se hubiese acabado el primer tiempo, el regaño hubiera sido entre el entretiempo, entre ellos. No, pero yo estoy hablando concretamente de la situación de cuando el partido ya estaba 3-2, que se armó el berrinche entre Jackson y Faucet, que por cierto terminó perjudicando más al Junior, tal parece, ¿no? Porque a Jaguares de Chiapas le sacan a su mejor jugador, claro, al Verdugo, sí, al que era el tormento, la bestia negra del conjunto barranquillero, el dolor de cabeza, que no se quitaba ni con aspirina. Y a Junior le sacan a Faucet, un jugador del medio campo hacia atrás, que se supone que siendo del costado no debería hacer tanta mella como si hacía Jackson Martínez para el equipo de Jaguares, que se quedaba
en ese momento sin el portero, que se supone que debía estar anímicamente peor que Junior porque estaba quedando eliminado parcialmente y porque no tenía a su goleador en el campo. Por eso digo yo, ¿dónde estuvo Giovanni Hernández, el gran capitán, el gran líder en la cancha, para dejar que el reloj se consumiera y Junior hubiese obtenido su clasificación así fuera jugando horrible? El capitán tiene cierto liderazgo. ¿En qué? En que tiene que estar con la mente más, ¿cómo le digo yo? Más clara que los demás. Mientras que los demás se enfurecen. Que es donde tiene que pasar. El líder, donde tiene que coger, apartar sus jugadores. Venga, ese es el problema de acá. Venga, vamos a pensar en que tenemos que clasificar. Eso es lo que debió pensar el señor Giovanni. Vea, don Jair, lo que pasa es que eso es lo que caracteriza a un jugador que le den la banda de capitán. Eso caracteriza a un jugador que se llame un 10, un creación. Esa es la función que tiene que tomar. Pero en cuanto a todo esto que ustedes han tocado, lo que empieza mal termina mal. Excelente. Señores, los pachones le metieron por los ojos a las directivas de Junior al señor Oscar Héctor Quintabani. Recordémoslo bien, porque sí, se lo metieron por los ojos. Sí, pero yo sepa pero yo creo que el que venía era peor. Lo que venía era peor. La gente lo quería y la gente lo respaldó. Sí, y la gente no hubo varias encuestas. Y Quintabani, hay que decirlo, como casi todos los técnicos que llegan a Junior, llegó por bueno. Y los jugadores que llegaron por buenos. Eran los mejores en sus equipos y eran los mejores en sus posiciones en el campo. Ahí es donde de pronto, los que eran interrogantes eran Harold Macías, que bueno, ya sabemos que ni chicha ni limonada, no pasaba nada con él. No. Y Luis Páez. ¿Por qué? Por venir del fútbol de la segunda división, porque yo lo digo en Barranquilla y no me da pena decirlo. Si aquí no tienen mucha idea de lo que pasa en el fútbol profesional colombiano de primera división, ahora díganme si van a estar pendientes a lo que pasa en segunda, por favor. Así que Luis Páez era una incógnita. Miren, ¿por qué digo esto? Porque si analizamos muy bien, la prensa tuvo que ver, nuestros colegas, hay parte de nuestros colegas que tuvieron que ver ahí en ese nombramiento también, pero el tema es que eso empezó mal y terminó mal. Llamó jugadores que eran costosos definitivamente. Yo creo que es la nómina más cara que se armó en este primer semestre. Por lejos. Por ahí le sigue la de Nacional, por ahí le sigue la de Once Caldas. Bueno, aquí tenemos a nuestro colega que también hizo parte en alguna época de los cracks del deporte, César Aguilar, César Augusto, el Bochita, aquí está. Y nos dice lo siguiente: Junior nunca ganó en 90 minutos de la Libertadores. Bueno, supuestamente dicen acá en octavos de final. Bueno, yo recuerdo una victoria 1-0 en el partido de vuelta de los octavos de 1996 ante Cerro Porteño, gol de Iván René Valenciano. Aquí también nos dice, por ejemplo, que Junior no tiene quien se eche el equipo al hombro. Bueno, respaldando lo que yo decía sobre Giovanni Hernández. Quintabani nunca tuvo una buena relación con los colegas y para más remate nunca tuvo armonía con la afición. Eso es verdad. Más de una vez respondió a los insultos y yo creo que eso no está bien. Aquí también estoy leyendo que el problema definitivamente no solo es de técnico, estamos completamente de acuerdo, porque muchos de los jugadores se deben ir. También pide su salida de Giovanni Hernández, dice que cumplió su ciclo y por supuesto también dice que Cortés juega cuando le da la gana. Otra cosa también dice sobre Quintabani, que venía mal con Pereira, que no le había ido del todo bien con Millonario, aunque yo recuerdo que él tuvo una buena época con el cuadro del Deportivo Pereira, en el 2009, que estuvo en los cuadrangulares ante el Junior de Barranquilla. Y recordemos, él viene por bueno por lo siguiente: en el año 97, sí, o 98 más bien, había sido importante con el cuadro Deportes Quindío, aquel Quindío de Marquiño, aquel Quindío de Eulalio Arriaga y de otros jugadores importantes como Elkin Murillo también, que estaba en ese equipo, y ese equipo clasificó a la todavía existente Copa Conmebol. Con el cuadro del Cortuluá fue campeón de la Apertura 2001,
y clasificó a la Libertadores del año 2002. Después